pues daros la enhorabuena, ¿no? por esta aplicación dentro de todo el proyecto, todos los pasos que habéis dado, pero especialmente esta aplicación, yo creo que además como institución, como organización, es un recurso muy válido, porque muchas veces necesitamos a dónde derivar, a veces nos llaman para cuestiones que no tienen que ver tan directamente con nuestra acción. Entonces yo creo que generar esa red es algo que es muy útil, efectivamente va a ser muy útil. Entonces, daros las gracias también por este trabajo ímprobo de todos estos años y nada, pues animaros a seguir trabajando en esa dirección. Bueno, IPRIFAM, voy a empezar hablando un poco, generalmente acabo hablando de IPRIFAM, ¿no? IPRIFAM es un servicio que depende de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. Yo soy profesor titular en esa facultad, profesor de Psicología Evolutiva, del desarrollo de los niños, y llevo trabajando pues, desde el año 99 más o menos con temas relacionados en prisión. Bueno, como ha dicho Alfonso, pues tuvimos un primer año desde el 2020 hasta este año para estudiar un poco las necesidades específicas más de los adolescentes y sobre todo ver pues, qué factores hacen que se ajusten mejor a este tipo de situación. Es un proyecto que bueno, codirigí también con mi compañero Antonio Viedma de la UNED y en el que bueno, pues, pudimos contar también con la ayuda de varias entidades, muy especialmente también con instituciones penitenciarias, a las que les tenemos que agradecer, pues, especialmente a la Subdirección General de Medio Abierto, a Luis y Esperanza, como trabajadores sociales que sin su acción, pues la verdad, no hubiésemos podido conseguir seguramente el resultado final, ¿no? Y también a las dos subdirecciones pues, encabezadas por Laura Negredo y también por Guadalupe Rivera, pues bueno, pues ese apoyo que consiguió y que nos ayudó a poder realizar ese proyecto de investigación. En el 2020 empieza ese proyecto de investigación y IPRIFAM nace en el 2022, 2 años después. ¿Por qué nace? Pues nace por dos cuestiones. Por un lado, por la necesidad tan alta que estábamos viendo que se necesitaba de apoyo psicológico en las familias que estábamos entrevistando. También parte un poco de nuestro concepto de la ética de la investigación, de no solo cuando estamos trabajando entrevistar, pedirles que nos cuenten un poco su historia, que es verdad que luego eso tiene sus resultados, pero también a la vez poder ofrecer alguna ayuda a esas familias, ¿no? Algún apoyo. Entonces empezó un poco de esa línea, con los propios usuarios de los que estábamos incluyendo en la investigación, pero esto luego ya fue ampliándose. Y ya pues, bueno, nos iban llamando desde la central de observación, trabajadores sociales de diferentes centros penitenciarios y luego, como contaré, que también trabajamos con profesionales, pues, por ejemplo, desde centros educativos pues, que tenían este tipo de situación. También la otra cuestión era por la alta incidencia, ¿no? que hay en estos casos, que bueno, veremos un poquito más adelante, de hasta 70.000 niños, ¿no? que entendemos que encontramos que hay en nuestro país en este tipo de situación, ¿no? Y de los que no sabemos nada. En España no sabíamos absolutamente nada concreto, todavía seguimos sabiendo muy poco, aunque sí que en otros países, pues bueno, Estados Unidos tiene el 85% de la literatura científica en este campo y bueno, pues iban señalando cosas de las que vamos a ver hoy, más parte de los resultados también. Bueno, en IPRIFAM, en 2 años, porque es un proyecto piloto, hemos conseguido ver ya a 27 familias en tratamiento. Ahora contaré un poquito cómo es lo que hacemos y cómo trabajamos. Y estamos también evaluando pues, toda la parte de su eficacia inicial. Bueno, vamos en el esquema un poquito que vamos a hablar es brevemente de IPRIFAM, luego un tema de las necesidades principales que vemos, ¿no? que es un poco el título de la ponencia, y luego, sobre todo, lo que me gustaría es poder dar pinceladas de dónde venimos, cuál es nuestro trabajo y de dónde viene toda esa justificación de los aspectos que si yo o cualquier otra organización quiere trabajar en esta área, debería considerar importante a la hora de los procesos por los que pasan estos niños. Bueno, vemos un poquito las cifras. Esta es la página web que tenemos de nuestro servicio. Parte de la acción lo que hacemos hay una parte tanto de asesoramiento como de acompañamiento a las familias. Es decir, trabajamos en lo que es el apoyo psicológico, luego hablaremos un poco desde los modelos terapéuticos también, porque hacemos también diferentes tipos de intervenciones psicológicas. Y lo que intentamos es
cuando nos llaman las familias, generalmente nos llaman en una situación de crisis. Entonces, lo que intentamos es apoyarles en esa situación de crisis, ver cuáles son las situaciones en la familia que están haciendo que no se adapten bien a esta situación y a partir de ahí luego establecemos un protocolo de seguimiento. Es decir, no dejamos a la familia ahí porque además, claro, el encarcelamiento es algo que empieza hoy, pero igual acaba dentro de 20 años. Tenemos algún caso que pues la sentencia del padre es 21 años. Entonces, claro, es abrir esa puerta para generar esa relación y que a partir de ahí pues luego puedan seguir teniendo acceso. Y luego, cuando trabajamos, sobre todo, trabajamos desde un enfoque sistémico familiar. Entonces, cuando trabajamos con los cuidadores, la demanda fundamental viene siempre con el tema de la sobrecarga emocional, qué hacer, cómo intervenir, qué tengo que contar y no a mi hijo, cómo puedo yo ahora llevar esta vida que tengo que llevar al chico a prisión, tenemos más dificultades económicas, cómo sobrevivimos, ¿no?, a toda esta situación. Y en los niños, pues lo que vemos muchas veces tiene que ver con esta parte de la pérdida, ¿no?, de cómo sobrellevar esa pérdida ambigua que tiene, porque el padre o la madre que está en prisión está, pero a la vez no está. No está cuando lo necesita. Esto es muy importante desde el punto de vista de la seguridad emocional, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco de las situaciones que más encontramos. Y en la forma de trabajo, trabajamos tanto desde el tratamiento, es decir, cuando nos llaman las familias porque tienen una situación concreta que les dificulta, pues el niño, cómo se encuentra, cómo está, pero también trabajamos, y aquí es el mayor desarrollo, yo creo que puede tener IPRIFAM, o al menos, porque IPRIFAM tampoco lo vivimos como algo que sea nuestro. Eso es una herramienta, es algo que está ahí, es un proceso, es algo que queremos sacar fuera para ver la necesidad que eso tiene. Entonces, desde el ámbito de la prevención, es un campo muy importante. Es decir, cualquier familia que tiene que acudir a prisión por primera vez, o no por primera vez, es decir, que ya puede haber varias veces que ya han ido antes. Y sin embargo, por ejemplo, la entrada a la prisión, las comunicaciones, el llegar allí y estar esperando en una cola, el que haya un perro que está buscando droga en el tiempo que están en la espera, la mirada del funcionario, a veces más amable y otros más neutra o menos amable. Claro, el prepararles para todos esos procesos, desde la prevención, es que sería fundamental. Es que tendríamos que hacerlo. Porque es que estamos enfrentando al niño en una situación de una vulnerabilidad tremenda, en un contexto en el que, obviamente, pues no es nada fácil, claro, para él, ¿no? Entonces, esa sería la otra área de desarrollo. Y luego, pues trabajamos mucho, también por si sirve de ayuda, ¿no? Claro, nos llaman de toda España, con lo cual mucha de la intervención son videollamadas, ¿no? Videollamada o, si no, incluso llamada telefónica en algunos casos. Y utilizamos mucho el tema de que puedan contactar con nosotros a través de WhatsApp. Yo creo que, por ejemplo, la app es algo muy interesante. Otra cosa es que cuando la persona vea la información, acuda a un servicio. Es verdad que cuando se lo pones con el WhatsApp, a veces se lo pones como más fácil. Y hay otra historia, y es que como ese estigma que a veces se asume y esa invisibilización en la que uno está incluida se repite y hace que incluso tomes menos medidas, muchas veces no se lo cuenta ni en la escuela. Claro, el hecho de tener un medio anónimo a través del cual poder acudir, creo que es un recurso interesante para estas familias. Bueno, bien, ¿cómo trabajamos? Pues bueno, principalmente trabajamos desde modelos de terapia sistémica, ahí tenéis varios, centrada en soluciones, externalización, MRI, terapia estructural, y luego un poco también desde el modelo psicoeducativo, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos viendo un poco qué cosas, cómo podemos, pues por ejemplo, si quieren contárselo al hijo que el padre está en prisión, pues, o la madre, pues cómo podemos hacer este tipo de cosas. Y luego, pues bueno, otras técnicas, es decir, bueno, todos los que trabajamos allí tenemos formación en terapia sistémica, pero en nuestro modo de trabajo pues incluimos técnicas cognitivo-conductuales, regulación emocional, etc. Vale. ¿Qué necesidades tienen los hijos? Porque lo que voy a intentar ahora es ver desde dónde explicar trabajamos y por qué trabajamos así. Claro, para mí, incluso como profesional, conjuga muchas cosas que creo que hacen especialmente, por lo menos interesante, o por lo menos pues, nos resulta útil un poco esta forma de trabajo. Me explico. Partimos del proyecto de investigación del Ministerio, que ahora
vamos a poder ver con niños más pequeños. Es decir, lo que vamos a hablar de aquí no viene solo de artículos científicos. Nos hemos revisado toda la literatura científica que hay unos 200 trabajos a nivel internacional que tienen que ver con el tema de los niños. Hemos hecho una revisión sistemática últimamente, pero aparte llevamos esto a nuestro contexto cultural, ¿no? Porque el 85% son estudios de Estados Unidos. Entonces, a través de la investigación nos van dando claves sobre dónde intervenir, cómo intervenir, que será el siguiente punto que tiene que ver con los procesos, ¿de acuerdo? Y luego, a la vez, desde el propio ámbito terapéutico o clínico, ¿no? Detectamos nuevas necesidades que nos van apareciendo en los casos que vamos recogiendo. Entonces, es una conjugación muy interesante entre lo que es intervención e investigación y que ambas se retroalimentan, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí pues seguiremos explicando todos estos procesos. Bueno, un enfoque general, ¿no? Es decir, los niños tienen necesidades, esto es general, ¿no? Físicas, sociales, emocionales. Cuando cubren estas necesidades es cuando desarrollan, sienten bienestar, un buen ajuste a su vida. En todo esto van a participar características individuales que tienen los niños de por sí y, por otro lado, también la influencia de ciertos contextos en el que la familia pues, tiene una situación especialmente importante. Bueno, cuando entra a la prisión, lo que ocurre es que muchas de estas necesidades, por ejemplo, la seguridad emocional, ¿no?, quedan, en muchos casos, en dificultad de poderse resolver. Y también tiene una afectación sobre la familia. ¿Qué sabemos sobre las afectaciones que tienen? Un poco por estudios. Bueno, pues en los hijos sabemos que se asocia, no quiere decir que haya una relación causa-efecto. Es decir, que esto ocurra no quiere decir que si trabajamos de manera adecuada vamos a poder prevenir estos aspectos. Salud mental y física, menor, mayores conductas de riesgo, un desarrollo socioemocional también se ha comprobado un poquito más bajo en algunas cuestiones, mayor percepción de estigma, problemas escolares y atencionales y dificultades económicas y de recursos. ¿Qué ocurre cuando hablamos en el tema de la familia? Bueno, esta es la estructura de la familia, es decir, así es como se relacionan antes de entrar en prisión en las familias que tienen una buena relación previa. Cuidado, porque esto es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, tenemos dos grupos que varían enormemente y tiene que ver aquellos que tienen contacto y lo quieren seguir manteniendo cuando entran en prisión porque la relación es buena y aquellos en los que no. De hecho, nuestro estudio está sesgado porque las personas que puedes llegar generalmente son aquellas a las que tienen buena relación y quieren seguir manteniendo contacto porque el resto no quieren saber nada. Entonces, esta suele ser la estructura, todos interaccionan entre todos. Cuando entra en prisión, ¿qué pasa en esa estructura? Que se vuelve lineal. Es decir, el contacto entre el progenitor y los hijos depende del cuidador. Es la que media en esa relación. Entonces, claro, sobre esa persona cae una relación importante. Después no sabemos, la vuelta, pues cómo se van a relacionar, qué va a pasar en este tipo de situaciones. ¿Qué ocurre en el progenitor y en el cuidador? Bueno, pues en el progenitor en prisión siempre nos cuentan que no se sienten como padres, que cómo van a hacer como padres estando ausentes, sentimientos de rabia, de culpa por perderse momentos importantes, yo qué sé, pues la graduación del niño, ¿no?, la finalización de una etapa, sus cumpleaños, etcétera. En el cuidador lo principal tiene que ver con la sobrecarga, que además le lleva a que tiene que mediar en la relación con el padre y el hijo, ver cómo es esa relación con la persona que está dentro de prisión, tampoco es fácil, etc. Entonces, estos son un poco los efectos principales y lo que tienen en común es también qué hacemos con los hijos, ¿no? Cuando sí que hay una determinación de poder seguir en contacto y de querer seguir en contacto, pues esto también ocurre. Vale. ¿Qué procesos están asociados a la entrada de un progenitor en prisión, intervención, ¿no? Este es un poco como el bloque quizás principal de lo que también nos gustaría transmitir. Bien, todo esto viene, como os decía, de este proyecto de investigación de menores amenazados, necesidades y efectos de la prisión en los hijos de los encarcelados en España, con los objetivos generales de conocer la situación de los adolescentes y qué factores individuales y contextuales predicen que se ajusten mejor a esta situación. Para ello, pues entrevistamos en profundidad a 20 familias y entrevistamos a la persona en prisión, al cuidador y al adolescente. Y, por otro lado, hicimos un estudio más cuantitativo, con cuestionarios, solo al cuidador y al hijo, donde pues, veíamos qué factores relacionados con la situación económica, con la familia, con la escuela, con los iguales o características específicas del adolescente predecían
un mejor bienestar del adolescente, es decir, una mejor adaptación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a contar viene un poco de esta base, ¿de acuerdo? Bien, encontramos diferentes resultados, no voy a hablar tanto de los resultados como sí voy a hacer un resumen de los procesos, pero en el estudio cuantitativo, que son 120 familias, claro, la familia aparece como un elemento muy importante, la relación tanto con el cuidador, lo vamos a ver ahora a continuación, como con la persona que está dentro. El contacto de calidad, que tiene que ver con las comunicaciones, cómo ocurre esto. Una infancia de mayor felicidad, una mayor estabilidad, que no haya tantos cambios vitales, porque el niño cuando alguien entra en prisión a veces es que tiene que cambiar de ciudad, cambia de cuidador, cambia de estancia. Claro, esto no ayuda generalmente. El tema del estigma, cuanto menor percepción mejor, lo vamos a ver ahora. Y el tema del género. Bueno, estos son, digamos, resultados, ¿no? Temas que nos salen en un sitio y en otro y que los organizo en esta diapositiva que realmente es un poco el núcleo de lo que me gustaría resaltar. Es decir, nosotros también trabajamos con profesionales que nos llaman. Entonces, si yo tuviera que hablar con un profesional, como hay muchos aquí, y muchos que nos están observando fuera, y tuviera que tratar qué temas son importantes, considerar en una intervención con estos niños y sus familias, aparte del cuidador, el tema de la sobrecarga, que esto no habría que olvidarlo, qué temas serían importantes y que tienen que ver con lo que ocurre antes, con lo que ocurre después y lo que ocurre dentro de prisión, cuando está el tiempo en prisión, ¿de acuerdo? Y repito, esto desde proyecto de investigación, experiencia clínica y revisión de todos los estudios que hay al respecto. Bueno, entonces, una de las cuestiones que vemos como importantes es el tema de las experiencias con la infancia. Cuanto mejor ha sido la infancia del adolescente, mejor es su bienestar actual. Esta es una de las cuestiones que en el estudio cuantitativo pues veíamos una buena relación. Es decir, hay que ver cómo ha sido esa historia previa, porque nos ocurre en ambos sentidos. Si ha sido buena, es un factor de protección. Hay algo donde agarrarte, hay una experiencia previa positiva de tu vida en familia y de tu situación personal. Pero si ha sido mala, la entrada en prisión es un factor más de riesgo, ¿no? De hecho, la entrada en prisión está considerada como una de las 10, 11 situaciones adversas en el desarrollo, ¿no? Las ACEs, que se llama, si vemos un poco en la literatura anglosajona. Bueno, entonces, analizar a la hora de intervenir cómo ha sido la infancia del adolescente o del niño. Se ha sido feliz, se ha tenido una buena infancia. Y esto además también trabajarlo con el cuidador y con la persona en prisión. Porque claro, cómo se siente hoy no es solo lo que ha pasado hoy, tiene que ver con lo que ha pasado atrás. Entonces, analizar, trabajar sobre esa parte, por lo menos ver qué es lo que ha ocurrido, es uno de los elementos a considerar en la intervención. El tema de cómo era la relación con el progenitor antes en prisión. Aquí hay un resultado muy interesante, ¿no? Y era que a mejor relación con el progenitor en prisión, mayores niveles de ansiedad y depresión presentaba el niño. Claro, cuanto mejor me llevaba con mi padre, la separación es más dura. Entonces, identificar a estos niños es importante porque, claro, probablemente van a necesitar más intervención. Pero también el resultado va en la otra dirección y es, cuanto peor es la relación previa, la separación para mí puede suponer un descanso. Hay niños que han deseado. Pero ¿cuál es el problema? Que siguen siendo su padre o su madre. ¿Y qué es lo que sienten? Suelen sentir culpa. Entonces, parte del trabajo terapéutico es qué podemos hacer con esa culpa. Y sobre todo, dónde te quieres situar tú para sentirte bien. Este es un elemento fundamental. Entonces, bueno, pues es otro de los procesos fundamentales, ¿no? Uno de los primeros casos que tuvimos consistía en esto. Era una chica adolescente que el padre había entrado y salido de prisión múltiples ocasiones y llegaba un momento en el que necesitaba desconectar del padre. Es lo que quería. Pero la familia, por parte del padre, no le ayudaba, no le dejaba y el propio padre que estaba en prisión no lo aceptaba. Pero ella, claro, había sufrido durante muchos años. Voy a cambiar, volví a entrar. Voy a cambiar. Es que esto también, estamos hablando de niños que tienen el corazón destrozado. Porque es el apego, es la vinculación con dos de tus figuras principales que se rompe con una promesa de que va a volver a cambiar, pero que luego en algunos casos se sigue repitiendo, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, ya tenía 16, 17 años y su planteamiento, porque aquí yo no trabajo, nosotros no trabajamos en una dirección o en otra, trabajamos en la dirección que la persona cree que eso va a estar más asociado a su bienestar.
Y claro, trabajamos mucho sobre eso en esa toma de decisiones. Y luego, pues bueno, si hay culpa, pues ver cómo podemos, ¿no?, quitarle poder a la culpa en nuestra vida, que esto es algo que nos pasa a todos, no solo a estos niños. Vale. Por otro lado, tenemos el tema del arresto, que es otro de los temas dentro de prisión. Detectar si lo han visto, y si lo han visto, pues ver un poco qué ha ocurrido, si ha sido una experiencia traumática. Os voy a leer pues, algunos testimonios de personas que hemos entrevistado en la parte cualitativa. Era de madrugada y de repente empecé a escuchar muchísimos golpes en la puerta de casa. Me asomé y vi a policías con pistolas. Tiraron la puerta abajo y amarraron a mi madre y a mi abuela delante de mí. Supo que eran policías después. Inicialmente. Me acuerdo que yo me metí debajo de las sábanas, estaba asustado y la amarraron a ella y a mi abuela. Dejaron nuestro piso destrozado, rompieron cosas, había algún agujero en la pared y todo horrible. Este niño, este adolescente, pensaba que iba a morir cuando entraron en su casa. Una gran confusión. Después de toda esa situación, se llevan detenidos al padre, a la madre y a la abuela, y el niño es de madrugada, ya se va haciendo de día, se queda allí con gente que había llevado a cabo la detención, y como no tenían dónde llevar al niño, lo llevaron al colegio, al instituto. A la hora, la orientadora estaba llamando a la comisaría para ver qué pasaba con sus padres, porque el niño tenía un ataque de ansiedad tremendo, como podemos imaginar, ¿no? Entonces, claro, aunque esto luego lo proceses, obviamente ha sido una experiencia traumática. Y luego, además, en el discurso, no tanto en el caso de este niño, pero en otros, cuando los niños han presenciado la detención, utilizan lenguaje como cuando se lo llevaron, cuando me lo quitaron. Y en su narrativa parece que está hablando más de un secuestro que de una detención. Claro, si a ti te secuestran no te van a llevar a un buen sitio. Y ahí empieza la relación de ese niño con lo que va a ser la entrada en prisión. Entonces, claro, eso también son elementos a trabajar. Bueno, ese por un lado. Bueno, el tema de la explicación de la entrada en prisión, ¿no?, que este es un tema que seguramente todos los que hemos trabajado nos lo hemos planteado en alguna ocasión. Ayer hablábamos sobre estas cuestiones cuando veníamos en el viaje los 4 ponentes de hoy. 35-40% no les dicen que están en prisión. Les dicen, por ejemplo, que están trabajando. Y esto es lo que nos dicen algunos de estos niños. A veces siento que mi padre prefiere trabajar a verme. Lleva 2 años trabajando fuera sin venir y no le importo. Ese es un poco el discurso. Claro, ¿cómo trabajamos esto? Lo primero es ver qué se plantea la familia, porque la familia muchas veces tiene miedo a que el niño les juzgue. Tiene miedo a que se lo cuenten al niño, el niño se lo cuente a otra gente, en el colegio, etcétera, y eso aumenta el estigma. Es decir, para la familia no contarlo, en muchos casos tiene un sentido. Entonces, y si en algún momento hay que llegar a que se lo cuenten, tendrá que ser un proceso progresivo. Y trabajando mucho con estas familias, ¿qué consecuencias tiene para el niño el contarlo y el no contarlo? Porque claro, esta es una de las consecuencias. Un trabajo es una actividad intencional que tú decides, pero estar en prisión no. Estar en prisión estás obligado a estar allí, ¿no? Entonces, cuando analizan las consecuencias, cómo se pueden sentir, y obviamente nosotros vamos en la dirección de contarlo. Hay diferentes situaciones, igual si es un ingreso muy cortito, ¿qué tal? Pues igual, pero la mayor parte, claro, es que lleva 2 años trabajando y no ha venido un solo día a verme. Entonces, bueno, pues, ¿cómo contárselo? Pues papá, mamá ha hecho algo que va contra la ley y tiene que estar en un sitio que se llama una prisión, un centro penitenciario, para aprender y no volver a hacer pues, lo que le ha pasado, ¿no? Y además lo está haciendo bien, lo está aprendiendo. Papá, mamá, te quiere con locura, quiere estar contigo, pero es que está obligado a estar ahí, no puede venir aunque quiera. Y luego dicen, bueno, y si nos preguntan sobre el delito, ¿qué decimos? Bueno, tampoco hace falta a veces dar explicaciones, sobre todo en este primer inicio tan concreto, sobre todo igual en delitos más complejos. Poco a poco podremos ir trabajando sobre ello, pero le quitó algo a alguien que tenía valor, le hizo daño a alguna persona, es decir, podemos entrar sin entrar inicialmente al detalle y luego pues, ir adaptando la información a lo que nos va pidiendo el niño. Pero cuando lo sabe, lo que sabe es que quiere verle, que le quiere. Esto es fundamental desde una visión, desde la teoría del apego, desde el apego, la seguridad emocional, pero no puede porque está obligado a estar ahí.
total, radicalmente diferente el enfoque, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es otra de las cuestiones. Bueno, el tema de los cambios vitales, ¿no? Importancia de, en la intervención, intentar mantener la estabilidad del niño en la medida de lo posible. Es uno de los casos, ¿no? Vivíamos 7 hermanos y hermanastros y cuando mi mamá entró en prisión, cada uno fuimos a un sitio diferente, ciudades diferentes, familiares diferentes, empezar nuevas vidas cuando se ha roto esa vinculación previa, ¿no? Entonces, el poder mantener un ambiente estable, parecido a lo anterior, hombre, salvo que haya una situación que en ese contexto está sufriendo mucho estigma, ¿no? Un sitio igual más reducido, que igual, pero salvo ese tipo de situaciones, mantener esa estabilidad es fundamental y además nosotros así lo encontrábamos, ¿no? Que cuantos más cambios tenían, menos satisfechos se encontraban con su vida, incluso describían una percepción de su salud peor, ¿no? En estos casos. Bueno, el tema de la familia. Progenitora en prisión ya hemos hablado, como los que tenían mejor relación antes, pues ahora están peor por esa separación, con lo cual ahí tenemos que trabajar cómo se siente, normalizar, empatizar. Es que yo con muchos niños que estoy trabajando como tú sienten lo mismo, es decir, que no se sienta solo. Y luego probablemente, ¿qué hace cuando le echa un poquito menos de menos? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No? En qué momento se siente un poquito mejor, lo veremos también en la salud física, para ir viendo un poco pautas de que vaya cogiendo una rutina en la vida diaria y que ese dolor esté ahí, pero que no esté presente las 24 horas del día. Que hay niños que tenemos que esa es parte de su dificultad, que se quedan ahí enganchados y de ahí no salen. En cuanto al cuidador, pues claro, mejorar la relación, cuanto mejor es la relación con el cuidador, también hemos visto que está asociado con menos problemas de conducta. Y para que esta relación sea mejor, pues ayuda mucho que el cuidador no esté muy sobrecargado o al menos que tenga algún sitio donde poder expresar cómo está, cómo se siente, qué está ocurriendo en su vida, etc. ¿No? Eso sería un elemento importante. Bueno, el tema de las comunicaciones, ¿no? Claro, es que también vamos a tener que hablar de cambios estructurales. Es que la mayor satisfacción con las comunicaciones, ¿no? Mejor conducta y menos problemas de conducta. Es decir, cuanto más satisfechos en general están, ¿no? Encontramos que, claro, porque los niños las cosas no las expresan solo desde un estado de ánimo, las expresan también desde su conducta, ¿no? Los problemas de conducta, sobre todo cuando son más pequeños, están reflejando algo. La depresión en muchos casos, cuando son niños más pequeños, tienen más que con el estado de ánimo bajo, es con un problema de conducta que antes no estaba ahí presente, ¿no? La depresión, los estados depresivos. Entonces, en cuanto a las comunicaciones, es un tema curioso, ¿no? Y ahora vemos algunas posibles pautas de intervención. Por ejemplo, las visitas con cristales, fíjense, al menos una vez solo ha ido a una visita con cristales, con locutorios, el 39%. O sea, son comunicaciones en las que no pueden tocar al familiar, son 45 o 50 minutos. Es verdad que algunas son más cortas y como están lejos tampoco hacen uso por ello, pero muchos lo que te cuentan es que, claro, no pueden tocarse. Eso es muy duro. Luego vamos a ver algunas de las cuestiones. Y aún así, el 61% sí que va a las visitas sin cristales. Fíjense que el 93,39% se comunica por teléfono, es decir, que hay intención de comunicarse. Solo que hay medios más elegidos que otros. Cuando vamos a la satisfacción, pues la que menos tiene son las visitas con cristales y las visitas sin cristales la más alta. Bueno, ¿qué cosas nos cuentan también, ¿no? Cuando hablamos a nivel... Y luego vamos un poco a posibles intervenciones. Las llamadas telefónicas, hablamos por teléfono cuando me llama, pero yo me pongo, la que se pone es mi madre, no me pongo. Sí le digo que le quiero, que no sé, porque tampoco sé de qué hablarle, que no se porte mal, porque tampoco sé de qué hablarle. Como somos muchos y las llamadas duran 5 minutos, suele hablar el que primero coja el teléfono. Claro, hay familias que nos dicen, es que somos 5 hermanos y tenemos 8 minutos. ¿Cómo hacemos? ¿No? Entonces, bueno, uno de los posibles cambios es la posibilidad de un mayor tiempo de teléfono, que es lo que nos cuentan desde dentro, con un menor coste. Y claro, hay mucha gente en la que distribuir, pero por lo menos que sí que pueda haber un mayor tiempo de contacto telefónico en situaciones cuando los niños están en situación igual peor. Estado de ánimo más depresivo, de situaciones más complicadas dentro del ámbito escolar, etc. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones. Videollamadas que hablan bastante bien, ¿no? Que esto es una nueva herramienta. Hemos tenido alguna videollamada con él porque estuvo en Málaga, en el País Vasco, no podíamos ir porque estaba muy lejos. Las videollamadas son lo mejor, me gusta mucho poder verle.
aunque sea con móvil. Esto, como el proyecto empezó en 2019, estamos ahora evaluando el efecto de las videollamadas, porque esto pues, se instauró más a partir del COVID, ¿no? Entonces, bueno, son todas las cuestiones que hablan. Las visitas con su progenitor en prisión, pasa un poco lo mismo, pues son 4 personas y somos 4 hermanos, pues mi hermano tiene que turnarnos en los vis-a-vis. Entonces, en familias más numerosas, claro, en realidad no les ven una vez al mes, igual le ven una vez cada 2 meses. ¿Es esto suficiente? Nos miraban como si fuéramos menos mientras lloraba, ¿no? El tema vamos a ver un poco del entrenamiento, las visitas en prisión, ¿no? La dificultad que eso conlleva en muchos casos. Con la relación con un funcionario, por ejemplo, los de comunicaciones suelen estar más entrenados, pero llegan a la prisión, les recibe alguien y les recibe alguien simplemente serio. Pero es que está nervioso, es que se siente vulnerable, es que es una situación de mucha desprotección, no necesita una cara seria. Lo que necesita es alguien que le diga, ¿qué tal está chico? Ya verás cómo vas a estar a gusto, enseguida vas a ver a tu padre. Necesitan ese tipo de mensajes, ¿no? Bueno, eso veremos luego también algunas formas de intervención. La preferencia de los vis-a-vis a los locutorios, ¿no? Los vis-a-vis suelen ser 2 veces al mes y, bueno, mucho mejor, ¿no? Dice la primera, ¿no? A través del cristal me da rabia y una impotencia ver a mi padre ahí tan cerca y no poder tocarle ni darle un beso, que madre mía. Hay estados en Estados Unidos, por ejemplo Wisconsin, que ya las han quitado para los niños y las han sustituido por comunicaciones presenciales, vis-a-vis. Los Family Visitation Center en Escocia, Families Outside, que son gente de los que han estado trabajando con ello, también están ya prácticamente, las han dejado fuera, se comunican de otra forma en un lugar más amplio, donde igual hay más familias, donde parece más una situación, no voy a decir de un bar, ¿no? Pero de una situación mucho más relajada en la que además pues también hay juguetes y estas cosas, ¿no? Que ahora hablaré un poco de la intervención en estos lados. Y luego la despedida como el momento más dramático, ¿no? Lo peor que llevo son las despedidas, suelo hacerlas muy rápido, intento sufrir lo menos posible, la verdad que lo paso muy mal porque siento que abandono ya a mi madre y la dejo sola, ¿no? Encima se siente culpable por dejar a la madre, ¿no? cuando está obligado. Entonces, cambios estructurales con respecto a las... de hecho, vamos a tener alguna reunión también, ya hemos tenido alguna con 2 subdirecciones generales de instituciones penitenciarias y la verdad es que siempre han mostrado una enorme sensibilidad sobre cómo poder mejorar en este tema. Entonces, aparte del tema de las comunicaciones telefónicas, el tema de cambiar las visitas por locutorios sería un tema importante. Esto supondría quizás más frecuencia y ahí necesitaríamos mucho de las ONGs, porque las personas a veces tampoco no van a comunicar más porque no tienen recursos ni posibilidades. Y las prisiones, aquí hay un sociólogo, Jock Young, que habla de la sociedad excluyente, ¿no? Y lo vemos en las prisiones. Antes estaban en los centros de las ciudades y ahora están lo más fuera posible, ¿no? Entonces, claro, eso a las familias les pone muy difícil a llegar. Las juguetes y adaptación de estudios, juguetes y adaptación de espacios. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con un proyecto en Cataluña, los internos están desarrollando, las internas, un taller de juguetes y esos juguetes son los mismos, por el mismo precio, que luego se llevan a las comunicaciones. Han hecho un juguete para el hijo y luego sirve como una forma de trabajo, ¿no? Pero tiene que haber, es decir, no tanto en los adolescentes, pero es que los niños que hemos entrevistado más pequeños, obviamente, yo me relaciono con mi hija que tiene 6 años jugando. es que es la forma que tienes de interactuar y generar relación. Entonces, si no hay algo para jugar, también se puede trabajar con ellos esa preparación, ¿eh? Es decir, que aunque no haya juguetes, juegos de adivinanzas, juegos que no impliquen tener algún objeto. Pero esto es algo importante. El tema de la decoración, ¿eh? Si algunos de ustedes van a Brians 2, tienen una adaptación maravillosa de los espacios donde los niños entran y les cuentan la historia de la Isla del Tesoro, en el que hay un faro en la entrada y tienen que seguir el haz de luz. El haz de luz va por todas las paredes por las que van pasando. De repente aparece una gaviota que está buscando metales, claro, y pasan por el arco. No, pero ya es una gaviota, ¿no? Y van siguiendo hasta que encuentran al final el tesoro, que al final es encontrar con su padre o con su madre. Sobre todo en esto en inicios, pues ayuda mucho. La adaptación de los espacios lo podemos hacer de otra manera, lo podemos hacer. Bueno, luego el entrenamiento del personal, no solo de comunicaciones en las entradas, es decir, de los funcionarios. Preparar a los niños para la visita, contarles en qué consiste, anticipar sus emociones. Bueno, también esto es fundamental. ¿Cómo se van a sentir? ¿Van a estar nerviosos? ¿Van a entrar? Y luego, cuando están dentro de la visita, una de las cosas que trabajamos bastante nosotros es fuera relojes. Porque muchos de los niños están tan pendientes de salir, de que se les va a acabar el rato, que están todo el rato con el reloj y no disfrutan, no se involucran en el momento.
Qué sencillo es que igual les digan, tú quédate tranquilo, va a venir el funcionario y 15 minutos antes te va a avisar, ¿no? Y luego ser flexibles en la despedida, porque las despedidas son duras. Uno de los últimos casos que hemos conocido, que a mí me han resultado más impactantes, era una mujer, que la madre y la hija, que lo que más echaban de menos era dormir juntas. ¿Se pueden imaginar cómo utilizaban las comunicaciones? Durmiendo juntas, abrazadas. ¿Se imaginan cómo se despertaban? Una puerta diciendo que se acabó. Bueno, pues hay que trabajar también con las familias, cómo podemos hacer, cómo podemos adaptar toda esta situación para que ese sea un momento también en el que haya una entrada, una salida y bueno, una despedida, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre fuera, no? ¿Qué ocurre fuera? Hay familias que nos dan ideas maravillosas. El niño que sale con mucha rabia, se queda en el coche chillando con las puertas cerradas y luego se van a tirar piedras a un estanque que está cerca para descargar la descarga emocional, la tensión emocional que lleva, ¿no? Y luego igual, con tan buenas ideas como que el niño tiene examen al día siguiente, intentan que las comunicaciones no coincidan con los exámenes, pero el examen es a última hora y en vez de llevarle desde primera hora, le dice, mira, mejor quédate las 3 primeras horas en casa, tranquilo, y luego vas al examen. Es decir, necesitamos adaptaciones, entonces este es un tema también importante. Bueno, en cuanto al estigma, los cuento los tres a la vez. Los iguales y la escuela está asociado, obviamente, con su bienestar. Bueno, el tema de eso todo en contextos concretos. Entonces, con el tema del estigma es importante empatizar con las emociones que tienen y buscar contraejemplos, porque no todos les tratan con ese estigma. Entonces, bueno, esa parte de validar cómo se sienten y buscar ese otro foco y entender, es que hay personas que no saben de qué va esto y por eso te tratan de esa manera. Eso es un elemento importante. Con los iguales, el principal problema que tienen es cómo contarles o qué contar a sus iguales, ¿no? Que veo muy relacionado con la escuela. ¿Cuándo nos llaman a EPRIFAM? Cuando han tratado en el cole el tema de la familia. Claro. ¿Y qué digo yo ahora? Entonces trabajamos con ellos pues una respuesta casi automática, ¿no? Pues porque hay algunos que te dicen, algunos le dicen que está trabajando y no se sienten mal, pero otros se sienten mal porque dicen, les estoy diciendo que están trabajando, pero no es verdad, y son mis amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues mi padre está en un sitio ahora donde se está recuperando, lo está haciendo cada vez mejor y nada, por eso no puede venir, no lo veo. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está exactamente? Mira, no quiero hablar más de ello, simplemente decirte esto. Y ya se quedan tranquilos, incluso lo mecanizan. Entonces no le genera el estrés, que la ansiedad siempre es previa, de qué voy a contarles, sino que ya tienen el discurso preparado ya hasta lo... ¿no? Entonces, pues otros los puntos a trabajar. Y en la escuela es muy importante que lo sepan, el equipo directivo, el tutor, la orientadora o el orientador. Es decir, porque a veces hay que hacer adaptaciones y saber de dónde vienen y de dónde van, si vienen de unas comunicaciones o qué ocurre, eso es importante. Pero a la vez, tampoco es especialmente positivo que lo sepa mucha gente, pues si lo sabe mucha gente, en otros estudios se ha visto, y aquí algunos nos cuentan que es un posible factor de bullying. Entonces, igual que ellos cuando dicen a quién contarlo, pues se puedes contar a alguien de confianza, a alguien que tú necesites si tú quieres, pero es una información que es también sensible. Bueno, el tema del afrontamiento de la situación, que un 30 o un 40% no lo dice a nadie, entonces es importante que ellos vean que hay alguien, el cuidador, trabajar con el cuidador, de que si ellos quieren hablar, no tienen por qué hablar, pero si ellos quieren, va a estar allí presente. Entonces, trabajar eso con el cuidador, hacerse presente, entender, validar las emociones del niño y decirle, mira, yo estoy aquí, cuando quieres hablamos. O hacerle preguntas, o contarle cosas, que no se convierta en un tema tabú, pues también ayuda en esto, ¿no? Y luego la salud física y mental, pues lo mismo, ¿no? Ver en qué momento se siente un poquito mejor. El tema de la salud física pues tiene mucho que ver con problemas, sobre todo con la higiene del sueño y, por otro lado, con el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajar estos, ¿no? En qué momento se siente a nivel psicológico también mejor, qué hace. Esto es un poco del modelo centrado en soluciones, ¿no? Cómo se siente, otros niños también se sienten así, etcétera, pues sería otro de los elementos básicos. Y por último, bueno, prácticamente por último, el tema de las expectativas de volver a casa. Hay siempre una idealización, sobre todo de la persona que está dentro, y quiere volver y todo va a ser como antes. Pues igual no. Pero es importante que lo sepan, que es un proceso de adaptación. Y es muy importante trabajar con la persona que sale, que hay un cuidador que ha estado ahí pendiente todo este tiempo. Y que los niños le van a reconocer más al cuidador que a él.
entonces que haga todo lo que va haciendo el otro y vaya detrás, y poco a poco vaya asumiendo. Esto es un tema progresivo de intervención que también los niños pues, necesitan. Entonces, trabajar esto tanto con el cuidador. Y luego está el miedo pues, a fallarle, ¿no? Que te cuenta. Es decir, sí, tengo muchas ganas que venga, dice, quiero que salga, pero por otro me da miedo que vuelva aquí a casa y que otra vez vuelva a lo mismo. Si se va de este pueblo y se aleja de esta gente, de lo malo podrá cambiar y tenemos alguna oportunidad de volver a ser una familia. Pero si no, entonces, bueno, pues esta es otra de las cuestiones también a trabajar. Por último, que es transversal a todo, y finalizo, la situación económica y legal, ¿no? Es decir, cómo andan a nivel económico, sabemos que hay una dificultad de recursos, el cómo llegar a mes, cosas que a veces trabajamos con ellos, es un plan de cómo van a llegar a fin de mes. Que yo no soy economista, pero no me hace falta. Lo que quiero es que tengan el plan anticipado para quitar esa ansiedad previa y dónde van a buscar el recurso y en cada momento qué pueden hacer. Eso es una de las cuestiones que trabajamos. Y luego el tema del género, que bueno, aquí lo que vemos es que cuando son las mujeres las que entran en prisión, más síntomas internalizantes y externalizantes, o sea, peor salud mental en general en sus hijos, y la salud física, la satisfacción con la vida más baja. Entonces, lo que sabemos es que en estas familias puede ser pues, porque, claro, desaparece la figura principal de apego, que es la madre, eso genera más desestructuración, el padre suele desaparecer, cuando es al revés no, la madre suele estar, los abuelos suelen ser los cuidadores que tienen menos energía también, ¿no? Y les cae bueno, asumen una nueva responsabilidad, pues hay muchos factores que nos indicarían que es un grupo importante. Y luego que al final todos los roles de cuidador aquí al final son siempre a través de ellos. Las mujeres son siempre las que se encargan de los cuidados en la situación de crisis en familia y más en este tipo de situaciones. Bueno, ese es el esquema y esa es la intervención. Y esos son desde donde hemos trabajado, que viene de la investigación y de la propia intervención, desde nuestros modelos más sistémicos y que utilizamos, pero sobre todo desde los procesos fundamentales que tenemos que considerar, ¿no? Como elementos muy importantes. Bueno, hemos hecho una pequeña evaluación de la eficacia de algunas de esas 27 familias y vemos cómo en el caso del cuidador su salud psicológica tiende a mejorar después de la intervención. Tampoco es muy difícil porque cuando nos llaman llegan en situaciones muy complicadas, pero claro, es que en la situación de crisis es cuando la intervención todavía tiene un mayor efecto. Baja el estrés parental y en el caso de los niños hemos visto aumentos en la salud psicológica, en los resultados académicos y en la escala de avance. Preguntamos, 1, todo está mal, 10, está todo solucionado en tu vida. Pues bueno, suelen venir en torno al 3 y cuando acabamos las sesiones están entre el 7, el 8, ¿no? Es decir, un sitio donde ya pues, poder dar el alta, ¿no? Que es donde trabajamos. Y nada, pues poco más. Gracias por su atención y bueno, que aquí estamos, que esto es un proyecto en el que yo quiero involucrar a todos, porque la verdad es que tenemos 70.000 niños. Eso no lo podemos hacer nosotros solos ni nadie. Y esperemos pues, que la app sea una de esas herramientas y el trabajo en común. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, es verdad que he consumido mucho del tiempo, pero yo encantado. Házmela desde ahí, si quieres. ¿No? ¿Puedo hacer una pregunta? Perfecto. ¿El servicio que ofrecéis es gratuito? Es gratuito, sí, es totalmente gratuito. Y más o menos, o sea, la familia directamente pueden acceder a él, entiendo. Sí, lo mejor siempre es el WhatsApp, siempre lo decimos, porque el teléfono a veces nos pillan en sesión, aunque tenemos horarios de atención, y luego nosotros en el día, a los 2 días, nos ponemos en contacto con ellos. Vale. Y por ejemplo, yo soy hija de Sí. Entiendo que tengo una serie de sesiones, ¿no? Uh-huh. que vais programando y no sé si siempre es la misma persona como un referente o luego... Sí, intentamos el proceso terapéutico que quien lo abre, pues lo lleve siempre esa misma persona. Eso es una condición indispensable. Otra cosa es que se acabe el caso, porque ya hemos solucionado esa situación, igual hemos estado 10 sesiones, hemos tenido familias de 3 sesiones y hemos tenido alguna pues, de 2 años. En los 2 años, por ejemplo, que he estado yo, he estado continuamente todas las sesiones. Ahora, que se acaba esa primera fase y nos vuelve a llamar dentro de un año, pues hombre, intentaremos que sea el mismo. Pero si hay alguien que ya no estuviera en el servicio, porque estamos en esa fase de consolidación, pues le vería otra persona. Pero en el proceso, desde que se abre hasta que se cierra, cada etapa, la misma persona. Vale, muchas gracias. Nada.
Bien, desde el online, aparte de las felicitaciones por la ponencia a la que me sumo, nos pregunta Susana Díaz si tenéis alguna experiencia con módulos de familias en prisión y si no la tienen, desde su experiencia trabajando con las familias fuera, ¿qué propondrían? Dicen de módulos dentro. No, Sí, no sí, te- sí, tienes alguna experiencia trabajando directamente. Dentro. Sí, con módulos. O sea, sí, claro, porque bueno, yo ya en el año, bueno, yo me inicié en esto en el año 99, empecé trabajando con el programa de agresores sexuales en aquella época. Entonces luego, bueno, hemos ido trabajando y sí que, sobre todo a través de la última investigación y previamente, a través de una doctoranda que tuve, que ha estado trabajando en esta área, se intentó desarrollar un programa dentro, ¿no? Y la otra pregunta era con los de fuera. De todas formas, el servicio va más dirigido a personas de fuera, ¿eh? Sí, es verdad que hay personas que salen de permiso y nos llaman, ¿eh? Junto con la familia. Yo entiendo que pregunta que qué propondrías o qué... Para dentro Sí. de prisión. Bueno, yo creo Sí. que Graciano va a hablar... Yo creo que ella te está preguntando los módulos de familias, que no sé si tienes experiencia, con módulos donde están los dos progenitores con los niños. Creo que Ah, está bueno, preguntando sí, eso, como lo que hemos como tenido en este estilo. Aranjuez, en otros y tal. No, no, ahí no he tenido, ahí no hemos tenido experiencia. Es una experiencia poco común, pero ahí no hemos trabajado. Pero sería lo mismo. Si tú tienes toda la intervención y tienes todo el proceso y tienes a los dos miembros de la familia, incluso igual si están asociados a algún tipo de unidad de madres, etcétera, es fantástico porque ahí puedes trabajar con el cuidador y con la persona en prisión, que además es muy necesario porque una cosa de las que ocurre es que lo que te cuenta el cuidador de lo que sabe el preso, la persona que está en prisión, es totalmente diferente, ¿eh? Por una historia que tampoco hemos hablado, que es el cuidar a la persona que está dentro, que lo cuidan muchas veces tanto el cuidador y le evitan ciertas informaciones como los propios hijos. Y esto es un problema porque se da una inversión de roles y el niño lo que tiene que ser es niño y que le cuiden, no que él tenga que cuidar al adulto. Pero es un proceso que en estas situaciones se da.